Ya estamos de regreso para seguir hablando sobre el tema de los chiles en nogada y para ello nos encontramos con el notario público e historiador Aldo Rivero Pastor. ¿Qué tal? Pues es un gusto platicar con ustedes nuevamente en este recinto, en este templo a la gastronomía poblana, como es nuestra querida cocina de Santa Rosa. Qué bueno que recordemos hoy este emblemático guiso, que precisamente estamos cumpliendo 200 años de que fue servido a la mesa del entonces Novelli Trigarante, jefe de este ejército de los tres famosos colores. Y estos colores vienen implícitos en la historia de la gastronomía, en la iconografía de este suculento postre que ya existía en los monasterios y que, bueno, y en los conventos. Sin embargo, bueno, tenía que ponerse en época y se le debe al obispo, a este sesudo obispo, ¿verdad?, que todos conocemos, Joaquín, que es tan importante en su estructura, y él, que así hacía llamarse, bueno, tiene la idea de convertir no solamente la ciudad, sino todo el aspecto en esta iconografía de los tres colores. Pérez Martínez y Robles, ¿verdad, Joaquín? Fue un obispo ducado en Europa, fue el sucesor de Salvador Bienpica, otro obispo de grata memoria para Puebla, y desde luego con unas lecturas iconográficas y gastronómicas muy importantes. Y eso se tiene a la sazón en cuando se hace la tradición de recibir al jefe del ejército trigarante y que podríamos decir que en una sesuda conciliación de 3 días aborrece la monarquía y empieza a aceptar a don Agustín de Iturbide, y bueno, viene aquí la manera de tener una parafernalia, tanto en lo social, como en lo religioso, como en lo político y en lo gastronómico, en el patrimonio tangible e intangible también gastronómico, y es ayudado precisamente por las abadesas, por las prioras en su casa de los conventos, en el caso que se diera, porque ellas eran las amas de la cocina, aunque la regla conventual las tuviera muy rígidas en ese momento, sin embargo había toda una tradición de manuscritos, y este es el caso como sobrevive el famoso chile en nogada. Tiene su antecedente en el siglo XVIII, es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde ya se hacían unos chiles rellenos de alfajor. El alfajor es un guiso de origen árabe, que está hecho con miel, que está hecho con almendras, que tiene bastante ajonjolí, y estos chiles poblanos, estos chiles, se rellenaban, se capeaban, eso es muy importante, se metían en vitroleros con miel de bola, aderezados con estas famosas manzanas que decimos panocheras, que viene precisamente porque el dulce de panocha es muy dulce, sin ser redundante, es una situación que, bueno, eran una manzana ya conocida, muy típica de la región, las peras del mes de julio, y bueno, se ponían en estos vitroleros. Cuando ya el obispo Pérez Martínez y Robles, Antonio Joaquín, es el momento en dar a lucidez a la cocina, bueno, pues las beatas, se dice que las monjas agustinas, pero también vemos que las monjas dominicas tuvieron mucho que ver en esta situación. No está precisado exactamente la situación de este delicioso postre que fue bañado de nuez de Castilla. Era tradición nogar los postres, nogar la comida, y entonces, bueno, se le da el boato de la época. Y esta transformación, esta metamorfosis de algo que ya existía, bueno, pasa a rellenarse de otras frutas, como los higos, pero cubiertos, el calabazate y otros ingredientes que fueron regionales completamente y que le dieron esta suavidad y calidez al guiso. Es muy importante, y se ha dicho si el chile es capeado o no es capeado. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues decimos siglo XVIII, 1700, chiles rellenos de dulce, están en un manuscrito, ¿verdad?, que tiene una tradición. La cocina poblana ha venido de una tradición desde los Habsburgo,
después la cocina borbónica, porque bueno, Puebla le rindió mucha pleitesía a Carlos III, teníamos un obelisco, y varía la cocina de los Habsburgo a los Borbones. Y después viene la cocina trigarante y después la cocina independentista. En todos estos lapsos, en todos estos pasos, ha seguido una metamorfosis que, claro, tiene una misma idea culinaria, pero absorbiendo todas las ideas, por ejemplo, prehispánicas, como en este caso, los elementos de la biznaga, el chile, ¿verdad?, la calabaza para hacer calabazate, o sea, entonces se vuelve una cocina mestiza también, criolla y regional y desde luego barroca. Entonces, en esa sazón de que el obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, bueno, empieza a volver la ciudad trigarante, no solamente el chile en nogada fue trigarante, sino muchos postres y guisos fueron trigarantes. Hubo peinados trigarantes, trajes trigarantes, mesa trigarante, y las tres garantías, bueno, sonaron en Puebla, y nosotros hicimos a un novel y brillante emperador antes de que se coronara. Así lo recibimos en Puebla. Bueno, es una serie de suculencias, de banquetes. Están las descripciones en La Abeja Poblana, precisamente en este periódico. Están cuantos 150 invitados. Y tenemos, aparte del chile en nogada, tenemos, bueno, el otro guiso, ¿verdad?, suculento, que me imagino que hasta la fecha, independientemente de que haya más investigaciones, bueno, son la famosa sopa de Iturbide, que es uno de los guisos, quizá el único a la fecha conocido, que refiere a don Agustín. Desde luego la tradición, la situación de las crónicas, y no solamente de las crónicas, sino también, por ejemplo, las publicaciones que se hicieron en los periódicos independentistas hablan de la visita de Agustín de Iturbide, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburo, porque nació el 27 de septiembre, el día de San Cosme y San Damián, pero se festejaba su onomástico Agustín, y nos tocó en la segunda visita, ya con don Juan de O'Donojú, bueno, este onomástico. Y en este onomástico, que hubo muchísimos postres, desde luego estuvo el delicioso chile en nogada. Y, por ejemplo, ¿nos podría platicar acerca de la importancia de este platillo hoy en día para todos los poblanos? Claro que es importante porque, en primer lugar, bueno, sí, es un platillo que tuvo una gran metamorfosis. De un postre pasó a ser plato de primera mesa, ¿no?, a un plato de primer tiempo, a un plato aderezado ya con elementos cárnicos. Aunque hay también chiles que tenían elementos cárnicos referidos al siglo XVIII, porque hay recetarios, por ejemplo, del Ego de San Jerónimo de San Pelayo y de los manuscritos del siglo XVIII, donde hablaba de las albóndigas hechas de carne y también con piñones y otras frutas. Estos guisos subieron una metamorfosis. Y el chile en nogada en tal, que ya tenemos las recetas en el siglo XIX, la que yo tengo más conocida es de 1834, de la señora Jiménez y Rosete, donde no lleva carne, donde lleva todos los elementos que te describí y donde su preparación es de tiempo. Hay que saber que la leche de cabra es una leche muy fuerte, el ganado caprino es muy fuerte y sobre todo esa leche hay que trabajarla. Lo mismo la manteca con la que se guisa tiene que ser una manteca de papada, no tiene que ser cualquier manteca y se tiene que tamizar para quitarle inmundicias. Entonces toda esta preparación llevaba una parafernalia. ¿Qué es lo importante del chile en nogada? Que ha sobrevivido hace 200 años, que se volvió un timbre de gloria de Puebla, que se volvió el guiso emblemático de nuestra ciudad y que siguió con metamorfosis. Estas metamorfosis de agregarle carne de cerdo, carne de res, de otros elementos y aliños, y que desde luego hasta la fecha lo tenemos. Ahora, es necesario respetar la tradición gastronómica y no agregar elementos que no existen y que podíamos atentar hasta con la gastronomía, ¿no? Es importante hacer este respeto a un guiso que es emblemático. Y bueno, en Puebla, ¿quién no tiene la receta original de los chiles en nogada? ¿Quién en su casa no cocina los originales chiles en nogada? Y eso es un patrimonio intangible importantísimo, o sea, que independientemente que fue el guiso trigarante por excelencia, no obstante que había muchos guisos y postres trigarantes,
porque en la coronación se dieron cerca de 500 postres, y lo mismo en las fiestas de Iturbide, ¿verdad? Porque están en el ayuntamiento, quien prestó Santa Clara, el templo de Santa Clara prestaron los candiles, el presbítero José Demetrio Moreno prestó los espejos, se rentaron la cubertería que fue de plata, y algo muy importante, presentamos el chile poblano, el chile en nogada en un plato de cerámica de Talavera, y no fue presentado así, fue servido en una vajilla de porcelana europea. Pero para darle más boato y más, podríamos dar, identidad y gentilicio, se sirvió con posterioridad con su compañero, que es el plato de cerámica azul de Talavera, quizás para darle más resalte al color, ¿no? Pero hay que respetar la nuez de Castilla, hay que respetar, no hacer nogadas híbridas o fingidas, agregarles otros aliños que no son correspondientes, como los dicen los manuscritos, y referirnos a la tradición, a los recetarios del siglo XVIII, a las mutaciones, a los periódicos, a las relatorías de habitantes de Puebla, y a tenerlo como timbre de gloria, como orgullo, a cuidarlo, a no agregarle y no convertirlo a otras situaciones gastronómicas que no son las adecuadas, y qué bueno que se haga un conservatorio, que se haga, podríamos decir, un giro intelectual, cultural, de tener todos los elementos para preservar este guiso tan polémico, que tuvo tanta metamorfosis que mutó de postre a platillo de primer tiempo, que está acompañado desde luego de otros elementos para el maridaje que ahora le agregan, porque había también un pulque trigarante, había un aguardiente trigarante y muchas situaciones trigarantes, ¿no?, que se dieron y que se conservaron. En estos recetarios, un manuscrito que desafortunadamente no tenemos de qué convento es, tiene más de 500 recetas de postres, un cuadernillo, tiene más de 400 recetas de guisos donde hablan precisamente de lo que se sirvió, y tenemos también el recetario de doña Elena de Bravo Mendizábal, doña Elena Bustamante, donde ella relata precisamente la sopa de Iturbide, y donde hacen toda esta parafernalia de guisos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos en Puebla mucho patrimonio, hay que respetarlo, hay que conocerlo, no podemos negar lo que sucedió. El santo de Agustín de Iturbide fue festejado un 28 de agosto, ¿verdad? Inclusive están los sonetos acrósticos que se le dijeron en presencia, y por tradición y por recetarios y por muchas cosas se sabe de nuestro chile. Todas las familias lo tenemos y lo hemos afianzado con ese patrimonio, ¿no? Entonces, a seguir afianzándolo, a seguir investigando y a seguir poniéndolo en alto. Aldo, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes. Que nos compartiste, y vamos a una cápsula para que nos expliquen más acerca de la elaboración del chile en nogada. Regresamos. Chiles en nogada, doña Raquel les da la bienvenida. Mi familia, desde hace aproximadamente 15 años, se dedica a la elaboración de este platillo, fiestas familiares en las que festejábamos al cumpleañero, al del santo, el aniversario con este platillo. Así es como se fue dando, y fue el momento en el que decidimos compartir esta receta con la gente que venía, y así fue como iniciamos este negocio. Servidor Braulio Méndez, hijo también de doña Raque, y pues bueno, aquí como cada año trabajando arduamente con esto de los chiles, y es una labor titánica, porque es un mundo de gente que se involucra, ¿sí?, para la preparación de los mismos. Este año se está celebrando precisamente los 200 años de la elaboración del chile en nogada. Hemos investigado, nos gusta estar informados en relación a esto, que las madres agustinas en el año de 1821 elaboraron este platillo para festejar la independencia de México y homenajear a Agustín de Iturbide. Este platillo lleva una variedad de elementos que amalgaman sabores y olores que caracterizan a la comida mexicana. El proceso es el tatemado del chile a las brasas en carbón, pelarlo, desvenarlo, elaborar el relleno. El relleno, como te menciono, tiene más de 7 elementos para su preparación: pera lechera,
manzana panochera, durazno criollo, carne de puerco, almendra, pasas, jitomate y sus condimentos adicionales que le agregamos cada uno para darle el toque y el sazón distintivo de Doña Raque. Se deja sazonar muy bien. Tenemos que hacer un picadillo delicioso, saladito, que quede al gusto, que para nosotros sea ya algo muy rico. Una vez que ya está el relleno, procedemos a rellenar el chile, bien rellenadito. Se enharina, hacemos el batido del huevo, que en esta casa en especial lo hacemos en cazuela de barro con batidor y hacemos todo el proceso, batir. Para nosotros el que esté en su punto es voltear la cazuela y que esté en punto de turrón exacto. En ese momento se fríe el chile y una vez que ya está refrito totalmente, se monta en el plato. Entonces, para la elaboración de nogada nosotros, pues obviamente la nogada tiene que ser elaborada con nuez de Castilla, 100% nuez de Castilla. Los ingredientes que le ponen a la nogada, lo básico es el queso de cabra, su toquecito de canela por ahí y su jerecito. Y en el caso nosotros tenemos uno particular que es de nuez. La nogada es el, creo yo, ingredientes principales ya en el término de la presentación del platillo. Hay que cuidar mucho la consistencia, el sabor, la textura. Definitivamente es lo que enamora al comensal. La combinación de los tres colores, verde, blanco y rojo, pues sí es algo que es lo que más llamativo hace al platillo. Nosotros tenemos un extra, como es un platillo con el que se celebran las fiestas patrias, le ponemos una banderita. Ese es el detalle que mi madre nos ha enseñado, el sazón que cada uno le damos a este platillo. Ustedes lo vieron ahorita en la preparación, es una convivencia. Nosotros somos una familia pequeña, o sea, realmente mi familia directa es mi madre, mi hermana y yo. De ahí viene mi cuñado, mis primos, etc. Nos volvemos generadores de empleo. Entonces, aproximadamente tenemos, por fin de semana, estamos contratando entre 15 o 20 personas para poder atender a todos los comensales que nos visitan. Entonces, todo esto, realmente lo interesante de todo esto es la convivencia que se da y el apoyo que al final, como familia, que podemos darle a terceros. Sí, del que saben que llega una temporada donde hay un poquito de dinero, donde pueden venir a atender a un cliente, pero todo parte de que lo que se prepare en casa esté bien hecho y que siempre se prepare con mucho amor y cariño para todos, ¿no? Les invito cordialmente para que puedan visitarnos aquí en San Andrés Calpan. Aquí es donde se encuentra Chiles en Nogada Doña Raque. Y pues los esperamos con los brazos abiertos. Realmente Doña Raque y sus hijos servidores, pues siempre vamos a tratar de darles la mejor atención, el mejor servicio y que tengan la seguridad de que todo lo que les brindamos, todo lo que preparamos, está preparado con mucho cuidado, pensando en su salud, pensando en todo. Y algo muy importante, que con esto de la pandemia estamos tratando de estar muy al pendiente de los protocolos de salud por bien de los que nos visiten y por bien de nosotros.